Alex, Raúl Mendoza. Es que yo conocí a un hermano Alex Mendoza, ¿verdad? Pero el hermano Raúl Mendoza, ellos se quieren adherir a la iglesia, no sé qué pasaría, no me ha llamado el obispo para informarme. Pero en el culto de dos de los cultos que tuvimos de varones ahí en Avon Park y el otro en Fort Pierce, ¿verdad? Llegaron, nos acompañaron un grupo de 12 o 14 varones. Y no se les olvide, hermanos, el culto de varones el día 15 en Fort Pierce. Hagan planes, avisen con tiempo en el trabajo. Amén, apóyenme en esa actividad. Gloria a Dios. Y pues no sé, ojalá que el hermano, el pastor ahí, falleció el año pasado en el mes de agosto de COVID. O de COVID, ¿cómo se dice? ¿COVID o COVID? COVID, ¿verdad? Bueno, sí, pues yo digo COVID, pero yo siempre digo que dicen COVID. Así. El hermano, él falleció allí, ¿verdad? El mes de agosto del año pasado. Y desde ese tiempo están sin pastor. Y pues el hermano Mendoza lo conocí prácticamente desde que llegamos a la Florida. Hace ya 31 años de eso. Y fue un gran amigo, nada más que pues el yerno de él se apartó de la iglesia. Y cuando el yerno, el hermano Raúl también se llamaba, o se llamará, no sé qué fue de él, se agarró otro tipo de enseñanza, de una doctrina diferente. Entonces el hermano Mendoza, el suegro del otro Raúl, se quedó solo también y desde entonces están por ahí. Pero pues así es la cosa. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. El hermano Hugo también estuvo con nosotros y también los dos les dejan saludos al hermano Hugo Soto, ¿verdad? Dios lo bendiga. Bueno, regularmente siempre le doy el título del mensaje al hermano Selvin y el título creo que se lo di el miércoles o el jueves. Y el viernes estuve batallando gran parte de la noche pensando que si se los predicaría o no se los predicaría. Y luego yo sentía en el corazón que ustedes se iban a ofender y se iban a lastimar. Y los hermanos se van a enojar. Y ya muy tarde, como a las 2 de la mañana, me dormí, pero estuve pensando, ¿verdad? Porque a veces la palabra de Dios, en vez de ayudar, ofende. Pero ayer estaba allí leyendo la Biblia en la computadora y se me ocurrió abrir el YouTube y apareció una muchacha, una mujer joven, y decía abajo, ya ven que siempre el título dice que Dios me dijo que se avecinan o se aproximan grandes cosas. Y luego abrí el enlace y dice, ¿verdad?, que Dios le dijo, y realmente pues no dijo mucho, pero con el solo hecho de pensar que realmente, hermanos, se aproximan cosas terribles, muy lamentables, muy dolorosas, muy penosas. Y a veces lo que duele, hermanos, es la condición de la iglesia, que a pesar de lo que estamos viviendo, la iglesia vive desapercibida, ¿verdad? Como que la iglesia a veces no toma en cuenta. Entonces, dijo que ella le dijo al Señor, Señor, pero esto es muy duro. Y luego la llevó a Ezequiel capítulo 3, donde le habla la voz de la atalaya, ¿verdad? Ese capítulo es bastante conocido de todos nosotros. Cuando el Señor llamó a Ezequiel, le dijo a Ezequiel, Señor, pero esto está muy amargo, esto está muy tremendo. Entonces le dijo el Señor, tú háblales, escuchen, no dejen de escuchar. Dijo, yo te he puesto por atalaya sobre este pueblo. Si tú oyeres al impío, así dice, ¿verdad?, el capítulo 3 de Ezequiel. Le dijo, si tú oyeres al impío cometer pecado y tú no le amonestares y el impío muriera en su pecado, entonces su sangre yo la demandaré de tu mano. Amén. Entonces dijo, pero si tú amonestaras al impío, ¿verdad?, la palabra impío, infiel,
le digo, si tú amonestares al impío y el impío no se arrepintiere, entonces tú habrás librado tu alma y la sangre yo la demandaré de la mano del que no hizo caso. Y ya como que, ¿verdad? Entonces le dije, no, Señor, pues yo voy a hablar lo que tú me pusiste que hablara, ¿no? Y hermanos, hay el título que le hemos dado a la enseñanza, ¿cómo se llama? Tibio, frío, ¿cómo? Tibio, frío, caliente. Amén. Ahí, por ahí no sé, yo no los he visto hace muchos años, pero me vino anoche al estar pensando, me vinieron a la memoria dos videos, dos películas que se hicieron en México. Una se llama A Medias Tintas, pero en México decimos a medias tintas, ¿verdad? Y creo que saben lo que significa eso. Y la película está basada precisamente en ese capítulo 3 del Apocalipsis, ¿verdad? Donde la iglesia vive, ¿cómo se dice? De una manera, acomodada, ¿verdad? Se acomoda a las circunstancias. Y la otra se llama De lengua me como un taco, ¿verdad? Y también está basada en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y al estar recordando la película, me recordé que le decía a la esposa al pastor, es que tienes que corregir, tienes que decir, y luego le decía al pastor, mija, pero si se enojan los hermanos, ya ves qué bonita está la iglesia, y se van. Y le decía a la señora, pero tú eres el responsable de corregir, de amonestar. Y como la iglesia estaba súper extraordinariamente bonita, pues el pastor les daba cosas light, ¿verdad? Que no les lastimaran la conciencia, que no les molestaran. Y al final del video sucede que viene el rapto de la iglesia y se van los hermanos y él se queda. Bueno, eso, no se fue toda la iglesia, claro, no los que estaban apercibidos. Pero hermanos, entonces dije, no, yo no me quiero quedar. Y la intención, hermanos, no es herir ni lastimar, sino que estemos apercibidos, hermanos. Miren, la iglesia, las 7 iglesias, es menester, ¿verdad?, que ustedes escuchen con atención lo que estoy diciendo. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, cuando hay una palabra muy, muy triste que duele mucho. Vamos a Jueces capítulo 2. A Jueces capítulo 2. Desde que yo leí esta porción bíblica hace muchísimos años, créanme que desde que la leí por primera vez, hermanos, se quedó grabada en mi corazón y jamás la he olvidado. En Jueces capítulo 2 y versículo número 10. Y luego, ¿verdad? Ustedes saben que siempre cada domingo, cada jueves, trato de enseñar, no solamente de predicar, digo, de enseñar. Es una enseñanza. Y dice la palabra de Dios, capítulo, vamos a leer desde el versículo 6, Jueces capítulo 2. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas o todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjese qué tremendo, ¿no? Se levantó después de ellos una generación que no sabía. ¿Qué quiere decir esto? Que los israelitas viejos, los que habían salido o los que habían conocido a Dios, ellos no enseñaron la palabra como Dios les había dicho.
Y la palabra que yo te prescribo hoy las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, estando en la casa, estando en el camino, las escribirás en los postes de las puertas, al acostarte y al levantarte. Y Dios fue claro cuando le dijo, para que no se olviden de Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, habían apenas pasado 100 años cuando murió toda aquella generación que habían conocido a Dios, y después de ellos se levantó una generación que desconocían en su totalidad las obras de Jehová. Amén. Entonces, hermano, eso para mí no solamente como pastor, sino como miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo es muy lamentable, porque pues no quisiéramos nosotros que después de nosotros, ¿verdad?, se levanten nuestros hijos que desconozcan. Y les estaba diciendo que en el libro de Jueces encontramos 7 apostasías. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía es cuando el pueblo se vuelve de los principios bíblicos, de los principios divinos, y adopta los principios del mundo y echa a sus espaldas todo lo que concierne no a la religión, sino a la palabra de Dios, o a Dios y a su palabra. Y cada vez que el pueblo apostataba, Dios levantaba un juez, el juez peleaba, o sea, cada vez que el pueblo le fallaba a Dios, Dios levantaba un caudillo, un líder, ¿verdad? Levantó a varios de ellos, y luego el caudillo los sacaba los volvía a la realidad. Algunos duraban 20 años, otros duraban 40 años, y hermanos, entonces la iglesia, en la edad de la iglesia, desde los inicios de la iglesia, en el libro de los Hechos, la iglesia también pasará por 7 etapas. El libro de Jueces tuvo 7 etapas, 7 apostasías. Bueno, el libro del Apocalipsis nos habla de las 7 etapas que la iglesia pasará sobre la tierra. El capítulo 2 del Apocalipsis, ahí nos habla de la iglesia de Éfeso, y a todas las iglesias, hermanos, ¿verdad? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tú haces tus obras, pero las obras que la iglesia de Éfeso hacía, las hacía de una manera mecánica, no había sentir, no había ese amor, gloria al Señor. Y una de las cosas que el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso, le dice en el versículo número 3, verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, ¿se fija usted? El hermano, o sea, ayer cuando miraba el video, el Señor confirmaba, ¿verdad?, el mensaje. Y hace rato, cuando llegó nuestro hermano aquí, empezó a platicar acerca del testimonio que él vivió allá en Guatemala. Y ciertamente, hermanos, cuando uno, no necesariamente cuando uno está joven, le sirvió a Dios de esa manera, digo, pues también, ¿verdad?, nos recordamos de esas cosas. Y él me comentaba cómo se iba a las 5 de la mañana a su trabajo, hacía un trabajo hasta cierta hora, y luego de ahí se mudaba a otro lugar, y luego hacía otro trabajo que no era nada fácil, lo que él estaba comentando. Y luego de ahí se regresaba a las 3 de la tarde para su casa, descansaba un rato, se bañaba y luego cargaba la bocina y otras cosas a donde iban a hacer la celebración, el culto en la tarde, el culto vespertino. Y hermano, y luego con su señora y sus hijos, y él comentaba ciertas cosas, y pues eso, ¿verdad?, lo hace recordar a uno. Hay una canción que fue muy popular allá por los 70s, que a lo mejor ustedes la cantaron, que dice que nomás los recuerdos quedan, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Se llama, creo que la canción se llama Un puño de tierra. Hermanos, y realmente yo no quisiera, ¿verdad?, que habláramos. Yo les he dicho muchas veces, yo no quiero vivir del álbum de los recuerdos. Yo me acuerdo. No, hermanos, ¿verdad? Un álbum, hermanos, un álbum familiar se le pone, por ejemplo, el álbum del niño cuando el niño nace, ¿verdad?, en la antigüedad. Yo les digo a mis hijas, porque pues cuando nosotros nacimos,
no existían las facilidades. Ahora en su teléfono usted puede tomar miles de fotos, ¿no? Y las compra otro teléfono y las transfiere, ¿no? Ahí de muchas formas. Y una vez me dice, oye papi, le dije, sí, le dije, mi mamá tenía un video, pero no supe dónde lo dejó. Y pues en ese tiempo aquí iba a haber video, ¿no? Y de momento se la creyó, ¿verdad? Y luego le dice Flor, dice Misaí, ¿a poco en el tiempo de mi papá ya había videos? No, pues no había, ¿no? Pero en realidad, hermanos, esos recuerdos, y lo que yo les quiero decir, hermanos, que nosotros, los recuerdos son bonitos, amén, ¿verdad? Yo siempre les hablo de aquellas campañas gloriosas, de aquellas vigilias, cuando no eran vigilias para predicar, claro que había palabra y había alabanza, pero eran vigilias de oración, hermano, y las vigilias de aquel tiempo eran vigilias que empezaban a las 9 de la noche y terminábamos a las 6 de la mañana, y de la vigilia nos íbamos a trabajar. Claro, usted dirá, hermano, pues estaba joven, claro, pues tenía 26 años, ¿no? Y realmente, hermano, uno no se cantaba. Yo les he también dicho que cuando ayunaba, no es que ya no lo hago, no vayan a pensar que ya no lo hago, pero ayunaba 3 días, o sea, ayunábamos 3 días otro hermano y yo, y los ayunos eran de 3 días solamente bebiendo agua, ¿verdad? Porque trabajábamos y el trabajo era difícil, era arduo, trabajábamos levantando pacas de alfalfa, y era, ¿verdad? Como dijo una hermana esta semana, de cantagrillos o de cantagallos a cantagrillos, y uno se acostaba tranquilo, ¿verdad? Pero eran otros tiempos. Y hermano, pero todo esto, hermano, yo no quiero vivir de recuerdos. Yo quiero que mi vida y la vida de ustedes, hermanos, se componga de nuevas fotografías que nosotros le vamos añadiendo al álbum. Amén, ¿verdad? Que la vida de nosotros, desde ayer en la madrugada ha estado una palabra en mi lengua, ¿verdad? Que ha estado ahí esa palabra, y realmente nosotros no debemos, hermanos, demostrarle al Señor, porque el Señor, hermano, se dio todo por nosotros. Hermano, Él se entregó absolutamente todo por nosotros. Ni una parte de su cuerpo, hermanos, quedó sin haber sido maltratada, sin haber sido, hermanos, golpeada. Él fue escupido. Entonces, nosotros de la misma manera le debemos, no tenemos. Es muy diferente, le debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, desde el principio hasta el final de nuestra vida. Claro que probablemente llegue el día, ¿verdad?, cuando ya la enfermedad o la vejez nos sorprende y ya no tengamos la misma libertad, la misma facilidad, hermano, pero en nosotros el alma siempre tiene que estar viva para servir al Señor, amén. Entonces, hermanos, cuando meditaba en esos 2 videos a medias tintas, ¿verdad? Pues la iglesia se compone precisamente de una iglesia mediocre, de una iglesia que no se entrega al 100% al servicio de su Señor. Y cuando hablamos, hermanos, de las 7 etapas de del libro de los Jueces y las 7 etapas de la iglesia del Apocalipsis, pues, hermanos, la carta, cuando el Señor escribe la carta, mire cómo empieza cada una de ellas. Dice el verso 1 del capítulo 2, escribe al ángel. El ángel es el pastor de la iglesia, amén, ¿verdad? No, aunque yo no tenga alas, no tenga, ¿verdad? Pero yo soy el ángel, ¿verdad?, en el sentido de que la responsabilidad de un servidor, amén. Dice, escribe al ángel, o sea, la carta no va dirigida de una manera general, ¿verdad? Una misiva para cada uno. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego, de la forma en que se identifica el remitente de la carta, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Eso es lo que leíamos. El Señor conoce las obras de cada iglesia, de cada congregación. Y Él conoce, ¿verdad?, que todas las cosas que hacemos, Él sabe cómo las hacemos, si las hacemos de buena gana, si las hacemos de mala gana, ¿verdad? El venir a la iglesia, hermano, no es una responsabilidad, es un deber, ¿verdad? Necesitamos hacerlo de todo corazón, y así cada una de las iglesias, ¿verdad?, reciben
la misma introducción de la carta es en el verso 13 del capítulo 2, dice, en el verso 13 dice, yo conozco tus obras, le vuelvo a decir, y donde moras, donde está el trono de Satanás. El verso 18 le vuelve a decir lo mismo en el verso 19, perdón, a la iglesia de Tiatira dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio. A la iglesia de Sardis le dice lo mismo en el versículo primero, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. Aleluya, dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. A la iglesia de Filadelfia le dice en el versículo 8, 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero hermanos, llegamos a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 14, donde le vuelve a decir en el versículo 15, en el capítulo 3, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Amén. Entonces, esa es la palabra, ¿verdad?, que luchaba conmigo. Pero hermanos, en realidad es una advertencia, por eso dice, para que no caigamos en la misma situación. Hay otro dicho que yo me imagino que es mundial, ¿verdad? Cuando ves la barba de tu vecino, cuando ves tu vecino resorar, pon tu barba a remojar. Entonces, hermano, Dios nos habla, ¿verdad? La última carta representa a la iglesia actual, a la iglesia, o sea, la etapa en la época en la que nosotros estamos viviendo. Gloria al Señor, es una etapa, ¿verdad?, de una iglesia light. Y hermanos, Dios no quiere que nosotros caigamos en esa situación, ¿verdad? Porque en cada una de las cartas, por eso, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso dice, reconoce de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. O sea, que no es una agresión para lastimar o para que alguien, pues, no, hermano, el Señor siempre reconoce tu condición anterior. Ahora fíjate en qué posición te encuentras y restáurate, amén, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que hace extraordinarios milagros, muchos milagros, pero en cuanto a la vida personal, por ejemplo, quiero, ¿verdad?, que veamos así de pasadita en Colosenses, en el capítulo número 3, Colosenses capítulo 3. Aquí no entran, ¿verdad?, por ejemplo, cuando Dios dice en su palabra, cuando Dios dice en la palabra, el que creyere y fuere bautizado, pues la acción es del Espíritu Santo, pero la persona tiene que creer, amén. ¿Verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Entonces, cuando dice la palabra en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en el capítulo 3, verso 19, donde dice Hechos 2:38, así que arrepentíos y bautícese cada uno. Entonces la persona tiene que arrepentirse, lo mismo que dice 3:19 del libro de los Hechos, donde dice arrepentíos y convertíos. Esa tiene que ser una acción personal de cada uno, amén. Aquí no entra, ¿verdad? Digo, yo sé que Dios tiene poder suficiente para en un instante, en un santiamén, hacer que todo mundo le sirva, ¿verdad? Que todo mundo se convierta. Entonces, pues nos ahorraría el trabajo de venir a la iglesia, de predicar, porque, hermanos, Él tiene poder para todas estas cosas. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 5 de Colosenses. Mire lo que dice la Biblia. Verso 5 del capítulo 3 dice, haced morir, se fija como dice, haced morir. O sea que cada uno de nosotros, a nosotros nos compete, a nosotros nos corresponde hacer morir las obras de la carne, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, hablando en tiempo pasado, dice, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad, mire aquí en la palabra haced morir, y en la palabra del verso 8 donde dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo, aquí está otro tiempo pasado, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Y luego dice en el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego allí en el verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aleluya. Entonces, hermanos, estas son acciones que nosotros debemos tomar. Yo decido cómo vivir. Yo decido cómo andar en mi vida diaria. Es una decisión mía. Amén. Allí no tiene nada que ver, ¿verdad? Que Dios venga. Digo, yo sé que Dios nos ve, pero ahí, hermano, esta es una acción que cada uno debemos tomar. Por eso el Señor le dice a Éfeso, te aconsejo que mires la condición donde te encuentras y que veas que las obras que tú haces ya no son como al principio, que lo hacías con amor, que nadie te presionaba para que me sirvieras, para que me alabaras. Hermano, entonces a cada una de las iglesias les dice lo mismo. Así que arrepiéntete, mira de la condición. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla en el capítulo 3 de la carta del mensaje a la iglesia de la Odisea, realmente, hermanos, una de las cosas que nos debe preocupar en gran manera es lo que dice. Bueno, a cada una de las iglesias les encuentra aunque sea algo bueno y los elogia. Dice, por ejemplo, dice, mira, yo sé el lugar donde tú moras es un lugar difícil porque donde tú estás fungiendo como iglesia es el lugar donde mora Satanás. Pero a pesar de las circunstancias que te rodean, lo dice en el versículo 13, dice a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 13, mire cómo dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cada iglesia tiene sus elogios, ¿verdad? Le hace el reconocimiento a cada una de ellas, pero luego a la misma iglesia le dice en el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria al Señor Jesús. Entonces, a la iglesia de Tiatira igualmente, ¿verdad? Les hace un cierto reconocimiento. Pero realmente, hermanos, lo que vemos a la carta de la iglesia de la Odisea, hermano, ahí no le encuentra absolutamente nada. Bueno, mire, vamos a leer, dice, y escribe el ángel, verso 14 del capítulo 3, y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahora, ¿verdad? Quiero aclarar que la carta no fue escrita, ¿verdad?, solamente para la iglesia apostólica en Sanford, ¿no? Es una epístola en general, es universal, no es solamente, aunque en ese tiempo sí fue dirigida explícitamente, ¿verdad?, contra la iglesia en particular, pero en realidad, hermanos, es para la iglesia de los últimos tiempos. Y luego le dice en el verso 15, yo conozco tus obras, tu forma de andar, tu forma de vivir, tu forma de conducirte, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahora, ¿verdad?, cuando una persona es fría, o sea, en esta epístola, ¿verdad?, encontramos un versículo que desde que yo vine a la iglesia,
creo que a mí mismo me lo aplicaron y todos como cristianos, cuando estamos evangelizando a alguien, todos le decimos, mira lo que dice el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Siempre se lo decimos aún, ¿verdad? Pero en realidad este pasaje no es para evangelizar, este pasaje es para la iglesia. Amén. Porque es una carta dirigida exclusivamente a los internos, a los de adentro. Y a veces lo que pensaba es que hace unos años, me acuerdo que hablé del pasaje de la misma carta a las iglesias donde dice que tiene nombre, aquí mismo, de que tiene nombre de que vivo, de que vives y estás muerto. Bueno, eso no quiere decir que todos están muertos de ninguna manera. Y luego cuando se acabó el culto vino alguien y me reclamó que esto y que el otro. No, yo no te lo estoy diciendo a ti, ¿verdad? Como decía el hermano Faz, pues el que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Pero en realidad, hermanos, eso es una carta para hacernos recapacitar. Hermano, que la vida que nosotros vivimos dentro de la iglesia sea una vida que realmente le agrade a Dios. Usted puede vivir para agradarme a mí, gloria a Dios por ello, wow, ¿verdad? Lo puedo felicitar, lo puedo aplaudir, lo puedo, ¿verdad?, abrazar y darle un reconocimiento, bendito sea Dios por ello. Pero hermanos, realmente alguien que vive para agradar a Dios, o sea, lo que hacía la iglesia de la Odisea, los miembros de esa congregación, la vida que vivían era para agradarse a sí mismos, porque en realidad, hermanos, la iglesia de la Odisea era una iglesia rica materialmente hablando, ¿verdad? Había allí algunas fábricas, la iglesia, la palabra la Odisea le fue dado al que la edificó, al que la construyó. La Odisea era el nombre de la esposa de él, no me recuerdo cómo se llamaba este hombre. Y se lo puso en honor a su esposa, ¿verdad? La que después se lo agradeció envenenándolo, ¿verdad? Lo envenenó ella para irse con otro hombre, gloria al Señor, ¿verdad? Ese fue el agradecimiento que ella le dio a su marido por haberle puesto el nombre a la Odisea. Entonces, hermano, la iglesia era una iglesia inmensamente rica, económicamente hablando, ¿verdad? Había fábricas de tejido, había un lugar donde se hacía colirio y todo eso. Entonces, ¿verdad? Cada uno de los miembros, pues económicamente estaban bien. Es lo que está pasando en la actualidad. Hermano, miren, ustedes y yo conocemos miles de gente que en nuestros países servían a Dios, hermano, pero lo hacían con todo su corazón. Pero luego vienen acá y la forma de vivir es diferente allá y cambia. Amén. Este país, hermano, nos cambia a la manera de ser de él. Amén. Y hay otra parte donde dice, no te hagas tú semejantes a ellos. Pero yo entiendo, digo, que la situación acá no es fácil, digo, porque cuando estábamos en nuestros países, pues teníamos un solo trabajo y nos sobraba tiempo, ¿no?, para todo eso. Y cuando uno llega acá, uno se da cuenta de que hay que pagar renta, que hay que pagar seguro, que si tiene carro, hay que pagarlo, que hay que pagar comida, y luego hay que mandar para allá. Yo entiendo todo eso. Pero yo creo, hermanos, que esas cosas no deben limitarnos en nuestra forma y en nuestro deseo de servir a Dios. Amén. Entonces, hermano, la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Cuando le contesta al Señor, dice, tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Amén, ¿verdad? Cuando el hermano hablaba de estas cosas, ¿verdad? Él decía que colgaban la bocina, me imagino, no sé, de alguna viga o de algún árbol, no sé, ¿verdad? Aventaban la cuerda y la colgaban y uno hacía los cultos afuera. Pues yo me acuerdo de eso. Los lugares que nosotros íbamos a predicar, en algunos, la gente se sentaba en el piso, ¿verdad? En la tierra. Y en otro lugar, pues ponían pedazos de madera sobre adobes, y ahí se sentaba la gente afuera, ¿verdad? Teníamos por techo el firmamento, hermano, y la gente llegaba, gloria al Señor. Hermano, entonces, pero les vuelvo a repetir, yo no quiero vivir, digo, yo sé que esos recuerdos son bonitos. Wow, qué hermosos esos recuerdos. Pero vivir yo, hermanos, de lo que fui hace 45 años, pues que eso no me alimenta. Amén. Entonces, ¿verdad? Porque la palabra no solamente va para allá, también viene para acá.
porque en cierto modo también me habla a mí, amén, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dice, hermano pastor, ¿y qué tal si la palabra le está quedando a usted? Bueno, pues yo también tengo que tomarla para mí. Porque si yo solamente, hermano, la dirijo hacia allá y no tomo mi parte, pues entonces estoy rotunda y cuadrangularmente equivocado. ¿Están aquí? Entonces, por eso dice el verso 18, perdón, el verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y qué tremendo, ¿no? Lo que el Señor le dice a la iglesia, dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, y que me gusta mucho esto, dice, me encanta, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ah, qué bonito, ¿no? ¿Verdad? El salmista dice que Dios al que ama castiga. Y luego acá en el Nuevo Testamento Pablo y Pedro dicen, Dios ama y castiga y azota. Mira, acá le añaden más. En el Nuevo dice, y azota al que es tenido por hijo. Y luego presenta la analogía. Porque qué padre. Si tiene a su hijo y es un consentido, bueno, de hecho la Biblia dice, ¿verdad?, que el hijo consentido es vergüenza de su madre, ¿no? Imagínese que lo deje hacer lo que le dé eso. Sí, bueno, antier, ¿no? Estábamos viendo ahí las noticias antenoche, ya por ahí a las 11 de la noche, ¿verdad? De un individuo en México. Mató al papá, mató a la abuela, ¿verdad? Y parte de ellos se comió el cuerpo de ellos. Cuando él estaba en la cárcel, la mamá, ¿verdad?, todavía ya estando en la cárcel, habiendo escuchado ella de su propia boca todas las maldades que él había hecho. ¿Cómo se llaman? El Tupperware se llaman esos recipientes. Lo tenía todo ahí tenía la carne guardada del papá y no sé de cuántos más en un refrigerador. Y la mamá todavía, mijito, quién sabe qué tremendo. Decía, wow. Bueno, hay papás así, madres así, ¿no? A pesar de la confesión que él había hecho, todavía ella lo seguía mimando detrás de las rejas. Digo, una cosa es no ver, bueno, usted me entiende, ¿no? Entonces, pero es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que dice la Biblia, yo amo y castigo y azoto o azota al que es tenido por hijo. Entonces, lástima, ¿verdad?, que a veces cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, no las vemos como una forma de que Dios está tratando con nosotros. Cuando vemos la historia de Job, bueno, de tantos personajes en la Biblia, ¿verdad? Moisés cuando fue y quiso sacar al pueblo de Egipto con sus propias fuerzas, ¿verdad?, que mató al egipcio y tuvo que huir 40 años en el desierto. Dios estuvo tratando con él y cuando Dios vio que el hombre estaba preparado, le apareció en la zarza, pero Dios estuvo tratando con él. Entonces las pruebas, las dificultades, los problemas son para fortalecernos. Yo me recuerdo hace ya bastantes años, allí en la iglesia donde estábamos, hermano, había una situación de problemas terribles ahí en la congregación. Y un día me levanté muy temprano, me fui a orar a las 5 de la mañana a la iglesia y oré y le dije, Señor, yo realmente ya no puedo más. Esta situación bueno, sencillamente no puedo más. Y allí le entregué todo en el altar y me regresé a la casa. Y dije, bueno, que se lleguen las 11 de la mañana, aquí eran las 8 en California, ya ven que son 3 horas de diferencia. Y le dije, le voy a llamar al hermano Wizard para entregarle la iglesia. Yo definitivamente no quiero nada. Y a las 11 en punto, hermano, suena el teléfono y era él el que me estaba llamando. Dijo, hermano Rentería, dijo, le llamo para decirle que no entregue la iglesia, sangre de Cristo. Pues yo hasta me había levantado a orar y le había entregado al Señor la obra. Dijo, le llamo para decirle que no entregue la iglesia, que el Señor lo está pasando por el crisol. Usted sabe qué es el crisol. El crisol es esa cosa donde funden los metales y ahí separan la plata del oro, ¿verdad?, las otras aleaciones. Entonces, antes de que yo le llamara, me llamó a mí.
Dijo, le llamo para decirle que Dios lo está pasando por el crisol, que sea paciente, en su momento Dios va a arreglar las cosas. Y así fue. Entonces, digo, eso es por decir en mi vida como pastor, no. Pero hermanos, si nosotros somos pacientes y sabemos esperar en Dios, Dios se encargará en su momento, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos volvemos en reproches. Yo tanto que te ayuno, tanto que oro, tanto que hago por ti. Bueno, entonces Él nos mira y nos dice, ¿y todo lo que yo hice por ti? Amén. ¿A poco, verdad? Porque yo conozco gente, ¿verdad?, que le reprochan, Señor. Y Él dice, bueno, ¿y todo lo que yo hice por ti, dónde queda? Amén. Entonces, hermanos, entonces a veces nosotros nos autocomplacemos a nosotros mismos cuando decimos yo, ¿verdad? Como aquellos dos que subieron a la azotea y decían, ay Señor, te doy gracias que yo no soy como aquel pagano, como aquel sinvergüenza. Yo te doy gracias porque ayuno 3 veces a la semana, no esto y lo otro. Entonces, pero dice la palabra al final, el Señor hace el otro decía, Señor, dice que estaba postrado en tierra y no, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, porque se sentía indigno, de verdad. No es que él miraba personalmente al Señor ahí, ¿verdad? Pero él sabía que los ojos de Dios lo estaban vigilando. Y luego cuando ya terminó la oración, les hace la pregunta el Señor, ¿cuál de los dos ustedes creen que bajó justificado? Y todos dijeron, no, pues el que se humilló. Y allí es donde dice el Señor, el que se humilla será ensalzado y el que se enaltece será humillado. Muy bien. Entonces, dice la palabra en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Y aquí es donde dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que esta palabra es directamente para el pueblo de Dios, para su iglesia, porque Él la ama, hermanos. Hermanos, Él la ama tanto, dice, al que venciere. Hermano, este es un tiempo de lucha, de lucha realmente tremenda, porque siempre la iglesia ha luchado y se ha enfrentado contra diferentes situaciones. Pero verdaderamente, hermanos, que este tiempo es un tiempo difícil, ¿verdad? No tenemos persecuciones, no hay lugar, ¿verdad?, donde entre la policía y entren, ¿verdad?, a las iglesias a masacrar la gente, hermano, pero la lucha es terrible contra el enemigo, contra el mundo. Amén. Cuando oro yo al Señor, le digo, Señor, en la oración del Padre Nuestro, cuando dice, líbranos del mal, ¿verdad? O cuando dice anteriormente dice, líbranos o no nos metas en tentación. Hermano, no solamente que nos libre de las tentaciones de afuera, sino de las tentaciones de adentro. Porque a veces la guerra no es contra las tentaciones del mundo, sino con la tentación interna. Hermano, que sea capaz de vencer cualquier tentación. A veces, verdad, lo he visto muchas veces. Órale, tómate esta, una no hace daño y además el pastor ni te ve. Pero los ojos de Dios lo están mirando. Amén. Entonces, hermano, también en la otra parte donde dice líbranos del mal. Bueno, no solamente que nos libre del mal que viene de Satanás, de los demonios, del mundo, sino del mal que a veces traemos dentro. Amén. Porque, ¿verdad? Dice la palabra que donde dice la Biblia que las cosas malas de dentro del corazón proceden. Los adulterios, la fornicación, los malos deseos, las malas palabras. Entonces, cuando una persona saca todo eso, hermano, ¿verdad?, porque las tentaciones, digo, nosotros estamos rodeados de cosas distintas, pero también, hermanos, es lo que traemos dentro. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, fíjese qué tremendo. Si alguno, es singular, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a cada una de las epístolas la cierra de esa manera, ¿no?
en los versos 28 y 29 del capítulo 2 dice, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, versículo 6 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, versículo 13 vuelve a decir lo mismo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y aquí pues finaliza la séptima carta de la misma manera. Así que, hermanos, necesitamos oír, necesitamos ponernos al tanto. Gloria al Señor Jesús. Dicen que mi esposa me comentaba de una anécdota la semana pasada, ya voy a terminar. Mi esposa me comentaba de una anécdota la semana pasada, gloria a Dios, que de un niño que iba constantemente a la doctrina, y pues el padre lo felicitaba, ¿no? Y alguien un día por ahí en la calle le regaló una Biblia, y pues el muchacho ya dejó de ir a la doctrina, ¿verdad? Pues leía su Biblia todos los días, y un día lo encontró el sacerdote por ahí en la calle, y le dijo, mi hijo, te he extrañado en la doctrina. Le dijo, no, padre, ya que voy, si ya tengo mi vaquita en la casa. Le dije, ahora ya tenía su iglesia, la Biblia, la palabra de Dios en la casa. Entonces, pues a veces así nos pasa, ¿no? Como miembros, oímos el YouTube y tantas cosas, amén, y ya tenemos la vaquita en la casa. Pero el problema es que a veces no oímos, ¿verdad? Lo oímos. Digo, yo les dije el otro día, yo no tengo problema, hermano. Miren, yo como pastor me puedo poner de pie y decirle al hermano Elías, decirle, hermano, el Señor me dice que le diga esto, que mañana usted se va a sacar la lotería, o que eso está bueno, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría eso? Hermano, que compre el número fulano, no me cuesta nada, hermano, el Espíritu Santo me dice que le diga tal cosa, o a cualquiera de ustedes, eso no es problema, ¿verdad? Lamentablemente en el YouTube usted empieza a escuchar una palabra, y si no le gusta, sencillamente le cambia y le cambia y le cambia hasta que usted encuentre lo que usted quiere oír. Bueno, es lo que dice también el Señor, que en los últimos días, los días que estamos viviendo, las gentes se amontonarán teniendo comezón de oír. Amén. Entonces, cuando dice que tienen, hermano, cuando la palabra de Dios no les agrada, hermano, por eso uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que la gente está circulando en las congregaciones, se van, pero no es cuestión de la iglesia, es cuestión personal. Yo mi vida personal la tengo que vivir, hermanos, en Cristo, y como leímos en Colosenses, hermano, tiene que ser mi vida una vida centrada, una vida comprometida, ¿sí me escucha? Una vida comprometida con Dios. Una vida, hermanos, que realmente refleje el testimonio de lo que Cristo, hermanos, ha hecho en nosotros. Amén. Y que cada uno de nosotros, hermanos, entendamos como se predicaba el jueves. Gloria al Señor. Dicho sea de paso, hermano Elías, vi su mensaje ya como a las 10 de la noche, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Que pues ya el mensaje llegó cuando había empezado el culto. Y ¿verdad? Pues, ¿verdad? Decía la palabra que un día todos, sin excepción, todos, hermanos, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí, hermanos, daremos cuenta de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, en esta tarde, pues la palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos, hermanos, afirmarnos, que debemos servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Gloria al Señor. Así que este es el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy. Debemos vivir una vida que no sea tibia, ¿verdad? Porque lo que dice, allí dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso está feo, ¿no? Entonces, el que está frío se da cuenta, un día dice, caray, las cosas que estoy haciendo no son agradables delante de Dios. Pero el que es tibio se conforma con su forma de ser, con su manera de vivir. No, el que está caliente es ese que siempre vive en el fulgor, en el esplendor, que alaba, que glorifica, que enaltece a su Dios. Pero el que está tibio, dice, pues yo estoy bien y no tengo necesidad de nada.
entonces ese es el que está en peligro. Amén. Así que nosotros no debemos ser tibios, ni tampoco fríos. Necesitamos siempre tener el calor de Dios, ¿verdad? La semana pasada les decía que a mí me preocupa mucho, y no es porque yo no se los he dicho, a mí me preocupa mucho, hermanos, que no buscamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, buscar ese bautismo, hermano. Eso es lo que el complemento después del bautismo en agua. Hermanos, como iglesia necesitamos procurar la llenura, el bautismo, la confirmación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero no solamente en las 2 horas que tenemos aquí, no, hermanos, necesitamos buscarlo, procurarlo diariamente donde quiera que estemos. Amén. Y en el nombre del Señor Jesucristo seguiremos adelante, pero debemos dar ese paso de no estar tibios ni tampoco fríos, porque cuando Cristo venga, pues Él no se va a llevar los 2 primeros, sino que se llevará el último, los calientes. Amén. Entonces el Espíritu Santo, hermano, será el que nos da la seguridad y la firmeza de todo. Muy bien, pongámonos de pie en esta tarde y démosle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, en esta hora y en este día se ha predicado tu palabra, así como tú me lo has dicho, Señor, así como tú lo has puesto en mi corazón y en mis labios y en mis pensamientos. Recibe, Dios, toda la gloria, recibe, Dios, toda la alabanza, recibe, Señor Jesucristo, toda la adoración. Todo esto lo hemos hecho con la intención, con el propósito, aleluya, de que tu obra, Señor, se realice en nosotros, Señor Jesús. Cúbrenos, mi Señor, con tu Santo Espíritu y llena nuestra vida, Señor, nuestro andar diario, que refleje el testimonio de tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Amado Padre, te lo pedimos para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice cada uno de los que escuchan el mensaje a través de la transmisión, y nosotros como iglesia local te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, a quien damos honor, gloria y alabanza desde ahora y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, la semana